Continuamos estudiando algunas ideas que son importantes para empezar a definir proyectos de manera general y en el ámbito educativo en particular. Una de ellas es la planificación. Todos sabemos que cuando nosotros implementamos un proyecto, obvio tenemos que planificar. Cuando nosotros planificamos, estamos teniendo una visión adelantada a lo que nosotros posteriormente esperamos que sea la realidad nueva que podamos tener, en la cual la problemática ya no esté, ¿verdad? Entonces hay diferentes tipos de planificación y es importante que nosotros tengamos claro cómo hacerla, ¿verdad? Entonces, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que saber diferenciar es cuál es la importancia entre plan, programa y proyecto. Entonces, en vista de esto, yo quiero compartir con ustedes algunas ideas. Por ejemplo, cuando hablamos de un plan, queremos o tenemos que entenderlo de una manera general. El plan es lo más grande que nosotros podemos tener en la planificación. Por eso es que si ustedes se fijan, los nombres que se le asignan a las propuestas educativas que hace el Ministerio de Educación generalmente inician con la palabra plan, ¿verdad? Plan 2021, Plan Social Educativo, el Plan Cuscatlán. ¿Por qué? Porque en ellos se pone de manifiesto de manera general cuáles son los grandes objetivos, las grandes líneas de acción, cuáles son las grandes propuestas que el gobierno va a implementar a nivel general. Entonces, nunca van a ver ustedes una propuesta gubernamental que inicie con el nombre proyecto, ¿verdad? Sí existen propuestas gubernamentales que van con el nombre proyecto, pero para acciones ya puntuales, acciones que más adelante nosotros vamos a ver por qué son así. Entonces, para quedar claro, lo más amplio a nivel de planificación sería un plan, en el cual van las grandes líneas, los grandes ejes, la propuesta general, que ya sea un gobierno, una alcaldía, una empresa o incluso una institución educativa pretende desarrollar en un periodo de tiempo determinado. En el siguiente nivel de planificación nosotros vamos a encontrar los programas. ¿Y qué son los programas? Bueno, son planificaciones más pequeñas, más puntuales a lo que nosotros pretendíamos hacer como el plan. Si nosotros retomamos las propuestas de los gobiernos anteriores, podemos ver que del plan 2021 se desglosaban algunos programas, por ejemplo el programa Edúcame, el programa Comprendo, el programa Conéctate, el programa Compite, el programa Megatech. Es decir, los programas son como las áreas en las cuales el plan se va a desarrollar. Es decir, el plan como tal no se desarrolla. Lo que se desarrolla son los programas que le dan vida al plan. Entonces, si ustedes se fijan, el nivel más amplio de planificación sería el plan. El segundo nivel serían los programas. Y en este sentido, vamos a pasar al tercer nivel de la planificación, que para nuestro caso serían los proyectos. Entonces, ¿qué son los proyectos? Los proyectos son las áreas operativas que nosotros desarrollamos para darle vida a los programas. Es decir, yo tengo un plan general, ¿verdad? Que lo voy a desarrollar a través de programas, varios programas. Y cada programa va a tener o estar subdividido en varios proyectos. Entonces, lo más amplio serían los planes, después los programas y lo más pequeño a nivel de planificación serían los proyectos. Ahora bien, los proyectos a través de qué se van a desarrollar. Si quisiéramos bajar un peldaño más, es a nivel de actividades, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre plan, programa y proyecto. Si nosotros quisiéramos pensar en la planificación de los próximos 5 años a nivel de nuestra institución, lo que tenemos que hacer es definir un plan de nuestra institución. Pero si lo que nosotros queremos hacer es que de ese gran plan que ya tenemos en nuestra institución desarrollar alguna parte en particular, entonces lo vamos a hacer a través de proyectos, ¿ya? Entonces veamos cómo va: plan, programas y proyectos.
Otra idea importante que yo quiero que a ustedes les quede claro es lo referido a la naturaleza de los proyectos. ¿Ya? Cuando hablamos de naturaleza de los proyectos, nosotros la vamos a entender en esta asignatura desde dos vías. La primera vía va a estar orientada a los proyectos que se van a desarrollar como inversión pública, ¿ya? La naturaleza de inversión pública. ¿A qué se refiere estos? Son aquellos proyectos que están orientados a satisfacer una necesidad, a mejorar la condición de vida de las personas de X lugar, a mejorar las condiciones educativas de X institución educativa, pero de manera desinteresada, con el único propósito de mejorar las condiciones, como ya lo hemos dicho. Por otra parte, está el otro tipo de proyectos, los proyectos de inversión privada. Estos proyectos de inversión privada también son importantes porque, al igual que los de inversión pública, buscan mejorar una realidad. La diferencia de ellos es que en estos proyectos sí se espera obtener una ganancia, sí se espera que la institución que lo va a implementar, que la persona que va a trabajar en ese proyecto, al final de todo le quede la satisfacción de haber solventado la necesidad, pero también haya obtenido una ganancia a todo el trabajo que esta persona invirtió. Esa es la diferencia entre los proyectos de inversión pública y los proyectos de inversión privada, las cuales para esta asignatura van a ser las dos naturalezas en las cuales vamos a trabajar.